Buenas noches nuevamente, queridos hermanos. Acaba de ingresar a la sala el padre César Ovalle. Como les comentaba, él es el párroco de la iglesia La Sagrada Familia de Nazaret de la diócesis de Lurín y es el encargado de dar las palabras de apertura y de bienvenida en el taller. Así que le damos pase al padre César. Muchas gracias, Diana. Buenas noches a todos, queridos hermanos. Espero que estén súper bien, que estén teniendo un maravilloso día. Y pues, como decía Diana, vamos a aperturar este taller Vive en Paz tu Sexualidad. Primero, darle gracias al Señor por todo lo que Él ha ido realizando en estos días. Hemos ido viendo con Diana cómo el Señor ha ido obrando en medio de contrariedades, una larga historia, pero hablábamos con ella cómo es que cuando es algo del Señor, lo normal es que haya contrariedades. Eso es lo normal. Y en medio de esas contrariedades, pues con Diana experimentábamos que esto era del Señor. Así que gracias a Dios, pues se fue todo aclarando, se fue todo como que ordenando, se fue todo poniéndose en su lugar y gracias a Dios ya estamos por aquí. Así que nada, vamos a empezar con una oración para que luego ya Diana presente al primer ponente de hoy y desde ya con él pues empezamos el primer tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por este día que nos regalas. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que obras en él. Te bendecimos por nuestras vidas. Maravilloso que quieras realizar Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora Pecadores, de nuestra ahora en la hora muerte. de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Y ahora, Diana, nos vas a presentar al ponente, ¿verdad? Así es, padre. A ver. Buenas noches, hermanos. Entonces, luego de las palabras de bienvenida, eh, vamos a conversar un poco acerca de nuestro expositor de hoy, el señor Anthony Pinto. Él es católico y casado en primera instancia, pero además es un psicólogo clínico que ha egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es psicoterapeuta de pareja y familia por el Instituto Familiar Sistémico de Lima, que se llama IFACIL. Tiene una especialización en los temas de infidelidad y separación, afectividad y sexualidad, adicciones según los enfoques colaborativos dialógicos y terapia centrada en soluciones. Tiene además experiencia en el trabajo de salud mental según el enfoque sistémico relacional. Aborda temas como ansiedad, depresión, trastorno límite, bipolaridad, entre otros. Brinda talleres y charlas sobre amor puro y castidad para jóvenes y padres de familia en colegios, en parroquias como la nuestra y en comunidades en torno a la teología del cuerpo, que es la teología impartida por San Juan Pablo II, ¿no? Forma parte además de la Congregación de Siervos Reparadores de los Sagrados Corazones como laico y como misionero reparador. Sin más preámbulos, le damos una cordial bienvenida a nuestro expositor de hoy, recordándoles que mantengan en silencio sus micrófonos hasta el momento que sea oportuno realizar alguna pregunta. Muchas gracias a todos por su participación. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy buenas noches, no sé si me llegan a escuchar, me escuchan todos claros, a ver, todos con claridad, sé que algunos están ahí Sí. ocultitos, Ujú. pero se me escuchan muy bien, excelente, perfecto, bueno, ante todo, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder dirigirme a cada uno de ustedes, agradecer a la parroquia, la Sagrada Familia de Nazaret, en persona del Padre César, por haberme convocado para este momento tan importante que vamos a vivir ustedes y yo, porque San Juan Pablo II decía que una parte importante y esencial de la persona es el aspecto relacional y la comunión. Y hoy todos nosotros juntos, hablando de este tema de afectividad y sexualidad, estamos haciendo comunión, estamos haciendo iglesia en este momento tan importante. Y también estamos reparando por muchos que han podido recibir una enseñanza de afectividad y sexualidad, que es un tema tan importante para este tiempo. Recuerdo yo cuando empezaba mi vida como joven, como adolescente, ¿no? Cómo había sido mi educación sexual y cómo había sido mi educación en la afectividad. Y recuerdo mucho que en mi familia había dos formas de poder transmitir esa materia. Primero era a través de medios indirectos, ¿no? O sea, como ese lenguaje que a veces hay en el mundo donde se comienza a decir ciertas palabras que significan otra cosa, ¿no? Los muy bien llamados vulgaridades, jergas, etcétera. Y yo había recibido toda esa información en mi cabeza siendo yo un niño adolescente, no entendiendo muchas de ellas y simplemente repitiéndolas, haciendo un factor de repetición. Y en otro plano, había recibido esa enseñanza a partir de la omisión, o sea, no se me había comunicado cómo era la sexualidad de las personas. Y vaya que cuando me iba compartiendo yo con muchos jóvenes, luego cuando ya fui avanzando y en mi vida pastoral, fui conociendo que muchos jóvenes tenían la misma experiencia que yo. En sus familias habían recibido un lenguaje indirecto acerca de la sexualidad y también habían recibido una omisión acerca de esta información tan importante. Y más aún, me enteraba de que el mensaje que yo escuchaba en la calle era que la sexualidad estaba vetada, estaba condenada, era algún tabú, era algo que no tenía que hablarse. Cada vez que se mencionaba de sexo, la gente se ponía nerviosa, se ponía roja. En mi colegio, yo vengo de un colegio católico, era muy difícil hablar de los temas sexuales. Cuando yo comienzo a tener mi primera enamorada, que es actualmente mi esposa, comenzamos a hablar de estos temas porque ambos veníamos a ir acerca de cómo había sido nuestra formación sexual, qué conocíamos de ese tema, porque ambos ya comenzábamos a tener ese deseo de poder seguir al Señor, seguir a Cristo y comenzar a crecer en la vida de fe. Y no conocíamos mucho acerca del tema. Preguntamos y no había muchos lugares donde poder formarnos. Les estamos hablando de hace aproximadamente 12, 13 años en aquel tiempo. Entonces no teníamos dónde poder obtener esa información, como ahora hay en las redes sociales, uno busca en el Instagram, en el YouTube y obtiene información de cualquier tema, pero en ese tiempo no lo había. Entonces tuvimos que nosotros tratar de buscar y encontramos por allí algunos videos que nos condujeron a mirar el tema de la castidad. Cuando comenzamos a abrir este mundo de la castidad y el mundo de la virtud, nuestra vida cambió porque comenzamos a querer aspirar un poco más. Y de repente muchos de ustedes estarán pensando, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde voy en este tema de la afectividad y la sexualidad? Yo creo que uno tiene que empezar por ese deseo interior en el corazón de querer más, de aspirar a más, de no conformarse con lo que tiene, sino querer preguntar, indagar y conocer un poco más acerca de lo que uno ha recibido como regalo, que es nuestra sexualidad. Y bueno, luego que incursionamos en ese tema de la castidad, a partir de un grupo muy bonito que se reunía en La Molina, que se llamaba la Opción B, del padre Jürgen, que en paz descanse actualmente, conocimos un montón de información acerca de la castidad y comenzamos a crecer en ese tema.
Pero a pesar de que habíamos crecido en ese tema de la castidad, continuaba la lucha constante, porque cuando uno comparte una relación de pareja, uno comienza a tener ciertas sensaciones en su cuerpo, comienza a tener cierto deseo interior y sobre todo uno comienza a tener cierta curiosidad. Entonces nosotros comenzamos a vivir, comenzamos a interactuar, relacionales, en pareja, y de repente, más o menos en el año 2017-2018 se nos presenta una charla en la cual conocemos acerca de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, y en esta teología del cuerpo conocemos y se nos viene a la mente algo maravilloso, que es que nuestro cuerpo, si ese cuerpo que era vitupendiado, ¿no? Que era maltratado anteriormente, que era vetado durante mucho tiempo, que el cuerpo es malo, que las pasiones son malas, y todo ello que habíamos recibido, ahora este cuerpo tenía un factor teologal. O sea que Dios bendecía el cuerpo. Dios colocaba el cuerpo en un lugar primario. Entonces nos surgió una gran pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios con nuestro cuerpo? Justo en esa época nosotros habíamos ya terminado nuestra carrera y comenzábamos nuestra vida profesional. Y yo comencé a culminar mi especialidad de terapia de pareja, mis especialidades de afectividad y sexualidad, y comencé a tener algunas consultas. Y en una de esas consultas interactué con un joven y eh, ese joven tuvo conmigo un momento bastante de apertura y me comenzó a hablar que tenía un problema con el autoerotismo. Era un joven que practicaba la masturbación. Entonces este joven comenzaba a tener muchas preguntas. ¿Por qué es así? Cuando somos jóvenes tenemos muchísimas preguntas, tenemos muchísimas cosas que hablar, tenemos muchísimas cosas que expresar. Entonces, este joven me dejó con las dudas que yo ya tenía y que iba averiguando, me dejó con muchísimas más preguntas. Hoy yo quiero empezar esta conversación con ustedes, porque sé que muchos de ustedes tienen las mismas preguntas que este joven. Así que le quiero pedir a Diana a ver si nos puede ayudar proyectando las diapositivas, si lo tiene por ahí, para poder comenzar a visualizar estas preguntas que, que este joven comenzó a manifestarme. Porque inicialmente ese joven comenzaba su relación familiar y las experiencias que había tenido en su relación de pareja. Y creo que las experiencias, las vivencias, son las que marcan nuestro conocimiento acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, siguiente, Diana, por favor. Siguiente, por favor, la siguiente. Ok, perfecto. Este joven me dejó con esta inquietud. Entre conversación, diálogo, palabra tras palabra, pregunta tras pregunta, el joven me dice, Anthony, ¿por qué no puedo explotar mi cuerpo al máximo si Dios me lo ha dado? Ya que tú me dices que Dios, pero ¿por qué yo no puedo explotar mi cuerpo al máximo? Yo luego le comencé a preguntar, ¿a qué te refieres con explotar, no? ¿A qué te refieres con explotar tu cuerpo? Y este joven me menciona y me dice, es que yo creo que debo vivir al máximo con mi cuerpo, debo tener las sensaciones al máximo, debo experimentar con mi cuerpo de manera en que tenga todas las sensaciones posibles. Debo también conocer mi cuerpo al máximo y tratar de vivir esa excitación que puede vivir mi cuerpo.
este momento en conversación con este joven, luego de varias preguntas que yo le hice, me dejaron dos cuestiones muy importantes que luego las fui conversando con él, pero luego también las fui conversando conmigo mismo y luego las fui indagando mucho más. Siguiente diapositiva. Me dejaron dos cuestiones. ¿Cuál es la mejor manera de relacionarme con mi sexualidad? Yo quiero que nos demos unos minutos o unos pequeños instantes para tal vez interiormente antes de la sesión responderte a estas preguntas. ¿Cuál es la mejor manera que tenemos nosotros, que tienes tú, que tengo yo, para relacionarme con mi sexualidad? Y luego surgió la cuestión de por qué Dios me dio a mí una sexualidad. ¿Por qué yo tengo una sexualidad? ¿Qué es lo que se le ocurrió a Dios para otorgarme a mí una sexualidad? Estas dos preguntas marcaron un horizonte nuevo para mí y creo que marcaron un horizonte nuevo para muchos jóvenes, en especial para uno, que hoy es un santo, como San Juan Pablo II. San Juan Pablo II vivió una época en la cual la sexualidad estaba muy trastocada. Era todo el impulso de los métodos anticonceptivos, era todo el impulso de la promiscuidad, ¿no? Empezaba el boom de la pornografía en esa época. Y Juan Pablo II se hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios habrá pensado acerca de nuestra sexualidad? ¿Y cuál es la mejor manera de conocerla? Y Juan Pablo II plantea una metodología específica. Ver eso, tengo que apuntar a la teología. Y él parte de Santo Tomás de Aquino, a través de una metafísica que le permite entender a Dios a través del magisterio de la Iglesia, a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? A través de la tradición, y comienza a, a, a entender un poco más acerca de lo que es la sexualidad para Dios desde la teología. Y luego, para conocer cómo el hombre debe relacionarse con su sexualidad, Juan Pablo II apunta a una metodología espectacular que parte de su filosofía, que es el personalismo. Él apunta a que el hombre tiene que experimentar con su sexualidad de manera integral, a través de la experimentación. Y este conocimiento de la sexualidad no parte únicamente de lo sensitivo, no parte únicamente de lo observacional, sino que el hombre conoce con su esencia. Y luego vamos a irlo conociendo un poco más esta metodología de San Juan Pablo II, porque es interesante partir de este ejemplo para saber cómo vamos a ir indagando en nuestra sexualidad, partiendo de la teología, de lo que Dios nos dice, lo que Dios se revela, y también partiendo de la experimentación, de lo que nosotros vivimos en contacto con nuestra sexualidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y quiero que te hagas una pregunta, como yo me la hice en un momento. ¿Qué conoces tú de tu sexualidad? ¿Qué es lo que te han dicho de tu sexualidad? ¿Qué es lo que te han mencionado a ti de la sexualidad? ¿Qué es lo que te han hablado de la sexualidad? ¿Y qué es lo que tú has hablado a otras personas de la sexualidad? Lo que me habían hablado del colegio, lo que luego por ahí había conocido acerca de la sexualidad de mis compañeros, que me comentaban un poco, lo que había escuchado someramente de mi familia acerca de la sexualidad, que hay una parte anatómica y hay una parte afectiva de la sexualidad.
La parte anatómica es todo lo que nosotros observamos acerca de la sexualidad, como son la genitalidad, por ejemplo, que los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina, hay cambios fisiológicos, hay cambios secundarios en el hombre y en la mujer, también hay cambios comportamentales, y todo ello, todo ese aspecto visible era lo que yo conocía en ese momento de la sexualidad. También conocía aquellas expresiones de la sexualidad, aquellas formas en que tenemos nosotros de poder mostrar nuestra sexualidad en las interacciones humanas, tales como la afectividad, tales como besos, abrazos, caricias, momentos íntimos, los actos sexuales, por ejemplo, y hasta allí estaba mi conocimiento. No sé si tú hoy en esta conversación tienes el mismo conocimiento de la sexualidad, o tal vez solamente te quedas en la parte anatómica, ¿no? Que la sexualidad es igual a sexo, por ejemplo, que es algo muy común en muchas personas, de que la sexualidad tiene que ver con el sexo. Pero la sexualidad, ¿saben? Tiene que ver mucho más que eso. Si solamente nos quedamos con que la sexualidad implica la parte anatómica de la persona, estamos cayendo en algo que San Juan Pablo II señalaba como reduccionismo. Y vamos a entender hoy por qué. Así que, siguiente diapositiva. En una antropología adecuada o antropología de la persona, como él lo llamaba. Y es una manera muy positiva y afirmante de poder mirar la sexualidad. No es algo, como lo decía en algún momento, algo normativo o algo restrictivo o algo que reprime los impulsos, como lo decían algunos autores de la psicología en una instancia inicial, ¿no? Que había un enfrentamiento entre las pasiones, esa parte interior que uno tiene y la conciencia. No, 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 no era eso. Y tampoco se visualizaba a este cuerpo que siente placer, como algo malo, sino que la sexualidad es buena. La sexualidad, tanto como la persona, es un bien. Es un bien porque no solamente se queda en un aspecto de la persona, sino que trasciende a la persona, ayuda a su máxima expresión. La sexualidad ayuda a que la persona pueda manifestarse, a manifestar su yo en el mundo, a manifestar su estar en el mundo. Esa sexualidad permite que la realidad natural del sujeto se haga visible. La sexualidad es aquella expresión de la vida interior y teologal de la persona. Sin nuestra sexualidad, nosotros no podríamos llegar a ese bien que Dios quiere que lleguemos, que es amar. La sexualidad apunta a ese amor. La sexualidad es la manifestación del amor que uno tiene por entregar. Ese deseo originario de amar y ser amado se da a través de nuestra sexualidad. Nuestra sexualidad no solamente, sino que nuestra sexualidad también es un bien ontológico, porque nuestra sexualidad nos define en quiénes somos y hacia dónde apuntamos. Nuestra sexualidad también es un don. ¿Y por qué llamamos a la sexualidad un don? Porque todos nosotros estamos llamados al bien común. Hemos sido hechos para ese bien común. Hemos sido hechos para la donación. La sexualidad fue formada por Dios en un principio como un regalo. Dios nos formó, no sé si recuerdan el relato del Génesis, Dios nos formó, nos moldeó desde una arcilla y nos comenzó a dar forma.
primero al primer hombre, Adán, y luego a Eva, la costilla de Adán. Pero fue Dios quien pensó y nos regaló esa sexualidad en el principio. Y ese regalo de Dios es un regalo en relación, en comunión. Dios lo hizo por amor. Y ahí es donde se marca esa relación esponsal entre Dios y el hombre. Porque Dios se dona, Dios marca una comunión y Dios crea. Y como Dios nos creó a imagen y semejanza, nosotros también como don estamos llamados en nuestra sexualidad a donarnos a otras personas. Estamos llamados a vivir en comunión con otras personas. Y estamos llamados a crear, a dar vida a través de nuestra sexualidad. No solamente la parte procreativa, sino que también damos vida a través de nuestra mirada, a través de nuestro tacto, a través de lo que escuchamos, a través de lo que hablamos. Podemos dar vida con nuestra sexualidad. Y este principio de don que tiene la sexualidad desde la antropología personalista de San Juan Pablo II nos dice que ese entregarse en la sexualidad debe ser libre. Libre porque no debe ser por un desahogo físico, no debe ser marcada por una necesidad física, sino que ese aspecto de libertad debe ser porque yo lo hago por amor. Yo me siento libre para poder ejercer en integridad, en integralidad, todo mi yo, todo mi ser, para poder donarme a otra persona. Y justo en eso, también otro aspecto importante es que la sexualidad tiene que ser total, tiene que tener una entrega, un respeto y una aceptación del otro de manera total. Nosotros no entregamos una parte de nosotros simplemente no decimos, bueno, voy a entregar mis genitales a tal persona, o como se decía en alguna época, bueno, me tienes que dar la prueba del amor, o tienes que darme, no sé, esto como un regalo. Eh, pero nosotros no somos una cosa que se da como un regalo. Nosotros somos un todo. Y ese todo se entrega como un bien mayor. Y se entrega porque somos imagen y semejanza de aquel que se entregó también. Y también tenemos que nuestra sexualidad tiene que ser fiel porque nuestra sexualidad busca la exclusividad y busca la permanencia. Dios, cuando nos creó, fue exclusivo, nos pensó desde el comienzo y siempre está con nosotros, es permanente. Así que nuestra sexualidad apunta a esa exclusividad, apunta a esa permanencia. Siguiente diapositiva, por favor. Y es por eso que para hablar de nuestra sexualidad tenemos que hablar de la persona. San Juan Pablo II parte de ese término de la persona cuando habla de todo la concepción humana. La persona no solamente es un ser humano, no solamente es un ser que siente, no solamente es un ser que tiene alma, no solamente es un ser que tiene espíritu. La persona es un ser que tiene dignidad. Y aquel que tiene dignidad está en la capacidad de amar y de ser amado. Ese es el principio de tu sexualidad. Pero ¿cómo se logra eso, Anthony? Para lograr eso, tenemos que desarrollar plenamente estas tres dimensiones que hoy te coloco en esta diapositiva. Ya lo decía San Pablo en sus cartas que la persona es cuerpo, tiene cuerpo, alma
y espíritu. San Juan Pablo II dice que la persona es cuerpo, es alma y es espíritu. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Tenemos un ser corporal, tenemos un ser de alma y tenemos un ser de espíritu. Y es importante de que cada uno de ellos entren en relación. Porque recordemos de que nuestra persona es un todo. Y tanto el cuerpo como el alma como el espíritu conforman ese todo. Pero no son como un rompecabezas, sino que todos están como si fuera un juguito, ¿no? Un jugo que están mezclados todos, pero todos conforman una sola cosa. Así que no pueden estar incomunicados, no pueden ser independientes. Y es muy importante este principio, porque no podemos entender a la persona solamente mirándolo en cuerpo, solamente mirándolo en alma, solamente mirándolo en espíritu. Tenemos que mirarlo de manera integral. Pongo algunos ejemplos para entender eso. Cuando la parte biológica, la parte corporal, se llegase a dañar, como por ejemplo por una enfermedad, eso transgrede las demás dimensiones. Uno, en el alma, el aspecto psicológico, comienza a sentirse triste, comienza tal vez a aislarse un poco, comienza a sentirse preocupado, ¿no? Porque su ser biológico está sufriendo una enfermedad. También se transgrede el ámbito espiritual. Hay momentos donde uno pierde la paz. Hay momentos donde uno incluso comienza a tener conversaciones diferentes con Dios. Comienza a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy catequista, si yo llevo muchísimos años en la parroquia, si yo te sirvo en una comunidad misionera, si yo te sirvo en un coro, si yo he estado contigo desde chiquitito, ¿por qué ahora tú me das esta enfermedad? Entonces se transgrede las otras áreas. Pero como es un tema relacional, existe la interdependencia. Y tanto el alma como el espíritu también afectan la parte corporal. Por ejemplo, cuando uno está con un mal físico, como lo estamos poniendo el ejemplo, si uno realiza actividades que fortalecen su parte psicológica, como el deporte, como salir, como los aspectos psicosociales, compartir con amigos, grupos que le puedan ayudar, comience a mejorar, produzca ciertas sustancias que ayuden a que ese cuerpo comience a mejorar. Y también en la parte espiritual, cuando uno, por ejemplo, comienza a fortalecer su oración, fortalecer la cercanía con los sacramentos, comenzar a llevar dirección espiritual, comenzar a participar más acerca de charlas, formación, acerca de distintos temas, también fortalecen su aspecto biológico. Entonces, si se dan cuenta, todo está conectado, todo está relacionado. Y en nuestra persona mucho más aún. Así que, siguiente diapositiva para poder hablar de cada uno de ellos. Ahora entendamos la sexualidad en nuestro ser biológico. ¿Cómo es nuestra sexualidad en el ser biológico? Como les comentaba inicialmente, tal vez esa es la parte más observable que tenemos, pero también es una parte valiosísima porque allí es donde se encuentra el cuerpo. Eso que nosotros observamos cuando de repente en una ecografía, cuando vas a dar a luz, bueno, están embarazados los padres y se van a decir, pero ¿es varón, mujer? Ahora últimamente hemos estado viendo mucho con mi esposa acerca de estas formas que hay de poder develar el sexo del bebé. Eh, ¿Es varón o mujer? Y en esa ecografía salen algunos rasgos, por ejemplo, ciertas anatomía que hace distinguir eso, de si eres varón o mujer. Otro aspecto importante es el aspecto cromosómico. Sabemos que los
varones son XY en cuanto a sus cromosomas sexuales y las mujeres son XX. Entonces ya desde allí se va marcando una diferencia biológica. También tenemos los aspectos genitales, ¿no? Como lo comentaba inicialmente. También tenemos los factores secundarios que se producen en las mujeres, ciertas hormonas que se producen en los varones, ¿no? Están en los varones los andrógenos, en las mujeres la progesterona, la hormona luteinizante, y más aún ahora que con mi esposa estamos, bueno, hace un año, un poco más, llevamos el método de ovulación de Billings entre los métodos de planificación, mucho más aún nos permitió conocer esta maravilla del ser biológico de la mujer. ¿Y a qué estamos llamados nosotros con este ser biológico? Primero a conocerlo, a que tú conozcas tu ser biológico, a que tú sepas de qué está compuesto tu ser biológico, tu ser anatómico, lo que tú observas, pero también tu ser fisiológico, aquello que compone tu cuerpo, cómo funciona el cerebro de un hombre, cómo funciona el cerebro de una mujer. Y no solamente conocerlo, sino también admirarlo, porque recuerden que es muy importante admirar la creación. Y el ser biológico, el cuerpo es una creación, la creación de Dios. Entonces tenemos que conocerlo y tenemos que admirarlo. Tenemos que contemplar el cuerpo. Siguiente diapositiva. La sexualidad en nuestro ser psicológico. El aspecto psicológico se compone de una parte racional, cognitiva, de una parte afectiva, motivacional, y de una parte comportamental o conductual. Estos tres elementos conforman la psicología de la persona. Y en cada uno de ellos se marca la sexualidad. Por ejemplo, en nuestra parte cognitiva nos permite conocer, nos permite aprehender acerca de nuestro cuerpo, nos permite generar ciertas ideas, ciertas creencias de lo que vamos observando desde muy niños. Por ejemplo, desde los más pequeños, más o menos entre los 3 años, 2 años, hasta los 6 años, comienza una curiosidad por el cuerpo. No sé si alguno es papá por allí y se ha dado cuenta que su hijo en esas etapas comienza a tocarse sus partes, comienza a tocarse su pene, las mujeres comienzan a preguntar acerca de su vagina, comienzan a observarse un poco más, comienzan a curiosear mucho más, surgen muchas preguntas. Por eso que es importante que los papás puedan conocer estos temas para saber qué responder en esos momentos cuando nuestros hijos comienzan a hacer ese tipo de preguntas. Es que nosotros estamos llamados a esa curiosidad, pero no una curiosidad vana, estamos llamados a una curiosidad indagatoria, de querer saber, de querer ser respondidos. Y por eso que vamos conociendo y vamos generando ideas. En ese autoconocimiento también están las respuestas que recibimos del entorno, porque si bien somos pequeños, aún no conocemos qué es lo que implica la realidad. Y para conocer la realidad la conocemos por imitación, lo que dicen las demás personas. Yo así conocí la realidad sexual por lo que decían mis papás, por lo que decían mis tíos, por lo que decían mis abuelos, por lo que decían las personas que estaban en casa. A través de ello conocí la realidad sexual. Y agentes de esa, o fuentes de esa realidad, somos nosotros los adultos. Nosotros los adultos somos fuente de ese conocimiento para los niños. Así que es importante ese autoconocimiento, que cuando el niño se toque, se palpe y comience a hacerse preguntas, pueda tienen que estar de acuerdo a su edad cronológica.
No es lo mismo el entendimiento de un niño de 3 a 6 años que un niño de 6 a 12 o de 12 en adelante. No son iguales, cada uno tiene un aspecto cognitivo diferente. Y por eso es que la sexualidad tiene que corresponder a cada una de esas etapas. Tenemos también el aspecto afectivo, ¿no? Que es esa parte sensitiva que se va formando desde el comienzo de la vida, desde la parte en que el niño comienza a interactuar con su madre, desde que ese momento en que el niño comienza a ver ese reflejo de su madre a través de la succión del pecho, a través de esa seguridad que le pueda de otorgar, de la mirada y cómo se va formando ese desarrollo psicoafectivo que ya comienza a tecer las bases de esa sexualidad a nivel psicológico. Luego, ese desarrollo psicoafectivo se va desarrollando también en las interacciones humanas, en cómo doy y recibo afecto. Por ejemplo, a través de las muestras de afecto directas como los besos, como los abrazos. Eh, También eso depende mucho de la etapa del niño. No es lo mismo abrazar a un niño pequeñito que abrazar a un niño un poco más grande. Esas muestras de afecto y ese aprendizaje del aspecto afectivo es valioso en nuestro ser psicológico, porque recuerden que en todas las áreas que tenemos estamos llamados a dar y recibir amor. Y luego tenemos la parte comportamental que tiene que ver con nuestros actos sexuales, cómo todo lo que hemos concebido como sexualidad a nivel racional y todo lo que sentimos se lleva a través de la conducta. Ese aspecto observable, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que uno quiere a otra persona? A través de un acto comportamental. Y ese acto comportamental se desarrolla a partir del cuerpo. Esa primera parte donde le decía que el cuerpo en nuestra sexualidad hace visible lo invisible. Nuestro cuerpo es aquel medio por el cual nosotros estamos en el mundo. Y es aquel medio por el cual nosotros podemos hacer notoria nuestra interioridad. Y justamente ese movimiento del cuerpo es la parte comportamental que se desarrolla a partir de lo psicológico. Ahí están las decisiones, ¿no? Si a veces en la adolescencia decidimos, nos mandamos a esta chica, no nos mandamos a esta chica, eh, decidir de repente si es que le doy un beso, no le doy un beso, recibo un beso, no recibo un beso. ¿Cuántos habremos sido choteados en aquella época, ¿no? Cuando estamos en la época de las decisiones y todo ello. Bueno, este es nuestro ser psicológico. Siguiente. Qué importante es esta parte porque si se han dado cuenta, en la sexualidad es poco hablado el ser espiritual. Ese ser espiritual que junto a los anteriores mencionados le dan un, le dan un revestimiento de trascendencia a la sexualidad. La sexualidad no queda solamente. Uy, no sé si podemos regresar a la diapositiva anterior. La sexualidad no queda únicamente en ese aspecto biológico, no queda únicamente en ese aspecto psicológico y no queda únicamente en la unión de ambos, en el aspecto psicobiológico. Como cuando yo estudié sexualidad en la universidad, me enseñaron un aspecto más científico y psicobiológico, actual, que marca la trascendencia de la persona y sobre todo el fundamento de la sexualidad que es el amor. Sabemos que la sexualidad viene del gran amor que es Dios, proviene del amor con mayúscula y la sexualidad está llamada a poder crear un camino de amor para volver otra vez a ese amor. Suena a poesía, pero es que es así. Nuestra vida sexual es un camino de amor. Decía
Santo Tomás de Aquino, que el amor es esa fuerza natural que capacita a las personas para desarrollarse plenamente y buscar el bien propio y del otro en un acto de comunión. Y es por eso que este amor da a la sexualidad un corte trascendente, porque nos permite desarrollarnos con plenitud y nos permite buscar algo que ya lo decía Santo Tomás y San Agustín en aquel tiempo. Y de ahí toma mucho San Juan Pablo II, como les decía al inicio, esta filosofía personalista, que la sexualidad busca el desarrollo pleno de la persona y sobre todo busca el bien. Y no solamente el bien, que vamos a explicar más adelante, sino que también busca ese sumo bien, que es Dios. ¿Y para qué buscamos eso? Para volver a la comunión, para volver a la imagen y semejanza de Dios. Esa comunión que marcó Dios en esa instancia inicial con Adán en ese momento, esa misma comunión estamos llamados todos nosotros en cuanto a nuestra interacción con otras personas. Cada vez que nosotros querramos vivir nuestra sexualidad, recordemos ese ámbito de comunión, que mi sexualidad me permite vincularme con el otro. Y no solamente vincularme en un plano biológico, no solamente vincularme en un plano psicológico. Uy, qué bonita, mira qué características tiene, qué guapa. Uy, mira cómo se mueve, mira cómo habla. No solamente en un plano psicológico o en un plano del enamoramiento, como por ejemplo, hoy tengo maripositas en el estómago, siento cosas. No solamente allí, sino también estamos llamados a poder vincularnos de una manera trascendente, a cómo con el otro formo una sola carne, como se planifica en los matrimonios, ¿no? Cuando el sacerdote dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Bueno, esa sola carne, esa sola persona, es a lo cual en el principio fuiste pensado. Fuiste pensado que tú con tu sexualidad generes comunión con otra persona y formes una sola carne. Siguiente diapositiva. Antes de empezar a hablar de esta siguiente parte, me gustaría mucho, Diana, que puedas mostrar el segundo video. Sí, me gustaría mucho que podamos ver el video 2 para... Creo que no se está Tabú escuchando. tanto dentro Ahora como sí. fuera de la Iglesia Católica. Es decir, hablamos de algo que está a nuestro alrededor, en el cine, en la tele, en la literatura y en todos lados donde voltemos. Es algo que nos rodea completamente, pero que por alguna razón en todos lados prefieren evitar estas pláticas tan necesarias. No solo en nuestro entorno, sino también en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a hablar precisamente de sexo. Y quiero aclarar que el tema es tan controvertido por alguna razón que el mismo algoritmo de YouTube me va a castigar si uso demasiado esta palabra. Y pues todos queremos al algoritmo de YouTube. Él es el mejor amigo que podamos tener. Y no hay nadie más genial que... Ok, ya pues. Lo importante es que por temor a que el algoritmo me censure el video o limite su alcance, cada vez que quiera hablar de relaciones sexuales usaré la palabra queso. ¿Por qué queso? No sé, lo vi en un capítulo del Príncipe del Rap y me gustó. De esta forma no habrá ningún problema. Así que cada vez que diga queso, bueno,
Ustedes comprenden. Pero quiero aclarar que esto es por el algoritmo y no por mí, porque realmente este tipo de temas no deberían de ser censurados así y debería de hablarse con toda la expresión de la palabra. Sin más por el momento, hablemos cómo se debe de queso. En el mundo entero existe un problema gigantesco. Todo esto es debido a que todo lo referente a la castidad inmediatamente suele ser visto como una represión. Es decir, la gente ve la supuesta restricción de queso antes del matrimonio como una represión ante sus derechos y ante las necesidades y muchas cosas por el estilo. Aparte, estamos hablando de que comentarios de muchos padres de familia que ignoran sobre el tema estigmatizan demasiado el queso y lo hacen ver como algo malo. Pero cuando les preguntas por qué es malo antes del matrimonio y no después, seguramente no te sabrán contestar o peor aún, te dirán únicamente porque es pecado. Y pues no es una respuesta que dé mucha satisfacción, sinceramente. En lugar de esto, quisiera hablar a detalle de todo esto. Así que haré una serie de 3 videos en los que hablaré a profundidad de todo este tema. Sin embargo, quiero que entendamos por qué es urgente hablar de esto, y la principal causa es que tenemos una idea completamente errónea del queso. Para entender esto, hablaremos de un concepto que me gusta mucho llamado amor chatarra, y para ello invité a Roy Pérez, quien es un experto en este tema del amor chatarra, para que nos explique más al respecto. Así que dale, Roy. Muchas gracias, Paco. Pues bien, el amor chatarra es un concepto que presento en mi libro El marketing del amor y en el cual me refiero a este amor que nos venden todos los medios masivos de comunicación como amor, pero que en realidad no lo es. Son conceptos sumamente rentables que dejan mucho dinero, pero que a la larga nos dañan el corazón. Un claro ejemplo de esto lo vemos en todas las series que contienen escenas de desnudo y de queso explícito o fondue, como me gustaría llamarle. 32. Fondue. Y que precisamente nos está haciendo que asociemos el amor romántico con meramente queso. Y no me malinterpretes, el queso y el fondue son muy deliciosos, son muy buenos. Sin embargo, hay que saberlos vivir en tiempo y en forma. Las empresas que se dedican a crear este tipo de contenidos de entretenimiento han encontrado la fórmula ganadora. Sin embargo, aunque nos muestran un amor que es muy atractivo, es poco real y sobre todo poco funcional. Veamos algún ejemplo. El claro ejemplo de esto lo podemos ver en las películas de género románticas en las cuales vemos la siguiente fórmula. Una pareja de adolescentes atractivos se conoce. Existe una química instantánea, un flechazo a primera vista, pero por alguna extraña razón o motivo hay algo que los impide estar juntos. Y esto los lleva a que a pesar de las adversidades, luchen el uno por el otro. Y al finalizar la película, terminan juntos por siempre. Sin embargo, durante el desarrollo de la trama, justo poco antes de la escena del fondue, es que viene el te amo. Pero, ¿esto qué tiene de malo? A lo mejor te preguntarás, bueno, pues lo que sucede en esto es que al momento de que nosotros vemos una escena donde hay un te amo seguido de un acto de fondue, nuestro cerebro inconscientemente empieza a asociar que ambas cosas son lo mismo o que están entrelazadas. Y en teoría sí, lo están. Sin embargo, cuando lo vemos meramente en un contexto tan superficial como el de una película, nosotros empezamos a asociar, sin darnos cuenta, estas verdades que en realidad no deberían de estar asociadas necesariamente. Nos han metido en estas películas tantas veces este concepto que eso ha hecho que los jóvenes hoy en día en el noviazgo normalicen el fondue, trayendo muchísimas cosas negativas, no solo a la relación, sino también a cada individuo de forma personal y sobre todo a sus corazones. Por eso es que le llamo a este amor un amor chatarra, porque es como la comida chatarra. Ambos son adictivos, ambos son deliciosos, pero ambos a largo plazo terminan por dañar nuestro corazón. Excelente, Roy. Y antes de que yo continúe con todo este tema, ¿dónde más podemos saber acerca del amor chatarra y de todos estos temas? Si quieres conocer más sobre el amor chatarra o el marketing del amor, sígueme en mis redes sociales, lee alguno de mis libros o bien sígueme en www.elmarketingdelamor.com. Muchas gracias, Paco. Nos vemos a la próxima. Muy bien, entendiendo esta parte de cómo hemos distorsionado tanto el queso a través de todos los medios, es hora de hablar de lo que realmente es para Dios. Pero antes recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Para continuar con este tema, hablaremos de un pequeño tema llamado teología del cuerpo.
Y quiero aclarar que todo este video es lo básico de lo básico para empezar a entender este tema. Para encontrar más información al respecto hay muchos cursos y libros. Esto de aquí es un punto de partida, por decirlo de alguna manera. De igual forma, saben que en la descripción dejo siempre mis fuentes del Catecismo de la Iglesia Católica y de un libro que me ayudó muchísimo a entender todo este tema. Así que comencemos. Lo primero en lo que quiero indagar es en el objetivo de Dios cuando creó el queso. ¿Qué tenía en mente? Vamos a decirlo de la mejor forma posible. El objetivo de Dios es que seas feliz. Ese es y siempre es el objetivo y plan de Dios. Y no me refiero a que seas feliz una vez que estés en el cielo. No. Muchas personas tienen esa creencia falsa del catolicismo, que uno viene aquí a sufrir para ir al cielo y ser feliz. ¿Sabías que en Alemania cada médico puede hacer la especialidad que quiere y se gana un excelente sueldo? Allá. Sobra decir que esta perspectiva es errónea. Dios quiere nuestra felicidad desde aquí y para ello inventó el queso. Bueno, me estoy adelantando. Digo, el queso evidentemente es algo delicioso y que hace feliz, pero para llegar a ello hay que entender qué es la felicidad. Para ello Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la historia, dijo que la felicidad tiene 3 caminos. El primero es el placer, es algo a corto plazo y que satisface principalmente al cuerpo, es decir, evitar el dolor a toda costa, tener comida, bebida y el queso en abundancia. El segundo camino de la felicidad es precisamente el del poder. Esta parte es un poco más a mediano plazo, habla de la popularidad y esa especie de satisfacción social que uno puede llegar a tener, como ser una celebridad y la aceptación de los demás. Este aspecto también abre la puerta al otro tipo de placeres como comida y bebida de mayor calidad y cantidad, a su vez que te permite compartir un buen queso con alguien de mayor calidad. Y no es como que realmente exista eso de alguien mejor para compartir queso, pero ya saben cómo es el amor chatarra del que hemos hablado y cómo la sociedad te vende este tipo de conceptos. Ya que entendemos este hecho, vamos a entender que estas dos clases de felicidad te dejan vacío en algún punto. Los del primer camino evidentemente se sienten bien al momento, pero al tomarlos sin control pueden llegar a afectar personalmente. Incluso Aristóteles comparaba a los que se excedían con esta felicidad con animales. El problema del segundo camino es que es también algo que caduca y pasa rápido. La popularidad y aceptación cambia de un día a otro y te deja con muchísimas cuestiones personales que no entenderás al 100 por qué perdiste lo que tuviste. Para ello tenemos el tercer camino, que es el de la virtud. Para no hablar más de este tema y encaminarnos un poco más al origen del queso, esto se puede resumir como buscar la perfección humana, es decir, buscar una vida plena en todos los aspectos morales posibles. Todo esto viene de Aristóteles y podría desviarme más y hablar de la pirámide de Maslow y así, pero mejor ahora sí vamos a hablar de lo que nos interesa hoy. Es bien sabido que Dios nos hizo a su imagen y semejanza de Él. Muchas personas se lo toman con toda la expresión literal que puedan, pero la parte más importante de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios es que básicamente somos capaces de amar, sentir y elegir. Algo que nos significa mucho para nosotros y para nuestra vida diaria. Es importante aclarar que sí tenemos la libertad de a quién amar y a quién no, porque amar a alguien no es un sentimiento. Por supuesto que cuando amas a una pareja existe cierto sentimiento de enamoramiento hacia ella en un principio. Sin embargo, no es lo mismo eso que amar. El enamoramiento es pasajero, el amor es para siempre si así lo decides. Y tenemos esa libertad de amar a alguien y entregarnos por esa persona. Evidentemente, entregarse requiere un sacrificio. Y de aquí hay 4 características principales del amor. El amor auténtico es libre, fiel, total y fecundo. Para explicar eso tenemos que hablar del ejemplo más claro de amor que podamos imaginar, el cual es el amor en sí mismo, es decir, Dios. Verán, todo inicia con el padre que tiene amor y decide amar al hijo, y lo ama con tanta fuerza que el hijo se siente amado y decide amar al padre de regreso. De esa forma se crea esa comunión de entrega y amor mutuo tan puro que a esta entrega total se le denomina Espíritu Santo. Y a partir de esto todo el universo es creado. Y este amor es libre porque Dios mismo eligió dar ese amor y darse. Es fiel porque no importa lo que pase, ese amor seguirá ahí. Es total porque se entrega completamente y finalmente es fecundo porque este amor siempre busca dar vida. Y el amor de Dios está completamente relacionado con el queso. Tan así que muchas personas le dicen al queso hacer el amor. Así que a partir de este momento hablaremos de todo el significado del amor y especialmente de su relación con el queso, lo cual abordaremos en nuestro segundo video, el cual te dejaré aquí en las pantallas finales cuando salga en unos días. Y ya saben, comparte, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita, sígueme en mi Instagram y en mi Facebook. Y recuerden siempre tener una fe consciente y no una ignorante. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga. Perfecto. Desde la pandemia. Volvemos a las diapositivas.
Muy interesante este video, lo compartí con ustedes porque hay muchas cosas interesantes, sobre todo que Dios quiere tu felicidad. Y eso es algo importante que me gustaría mucho que yo me pueda llevar de esta exposición, de esta charla y que ustedes también se pueden llevar. Que Dios te dio tu sexualidad porque quiere tu felicidad. Y todo parte de haberte creado libre. Todo parte de haberte creado a su imagen y semejanza. Perfecto. Y sobre todo que Dios te ha creado libre. Una persona que no es libre no puede amar. Y para poder amar tenemos que tener esa libertad. Entonces, esa libertad parte de ese principio en el cual Dios nos pensó y nos creó. Nos creó seres racionales y nos creó seres con voluntad. ¿Y por qué nos creó seres racionales? Porque tenemos esa capacidad para poder deliberar entre lo bueno y lo malo. Y la voluntad para poder elegir esa decisión y llevarla a cabo. Nosotros somos dueños de nuestros actos. Muchos confunden esta libertad con dos cosas. Primero, con el libre albedrío, con que el hombre solamente tiene libertad. O con el libertinaje, que es hacer de la libertad un fin en sí mismos. Pero la libertad es mucho más que eso. Nosotros hemos sido determinados para el bien y para el amor, como les he mencionado, y nuestra sexualidad, pero sobre todo hemos sido determinados para obtener ese bien mayor, para volver otra vez a Dios. Y la libertad apunta justamente a eso, a no solamente tener un libre albedrío, sino que ese libre albedrío esté en dirección a ese bien, a una vida de gracia, a estar cerca del sumo bien que es Dios. Dios nos, no nos ha creado, bueno, Dios nos ha creado perfectos, pero a través de nuestra libertad a veces cometemos ciertos errores. No somos como ese sumo bien. O sea, somos perfeccionables en el tiempo, porque Jesús nos dice, sean perfectos como el Padre y yo somos perfectos. Entonces, buscamos esa perfección. Y en el principio, Dios nos pensó así, libres. Y sobre todo, nos pensó racionales con algo muy importante, que es una conciencia moral. Siguiente diapositiva. Y esa conciencia moral es esa capacidad para hacer juicios, esa capacidad de nuestra razón para poder hacer juicios. Y no solamente eso, nosotros estamos llamados a poder vivir esta conciencia moral acerca de nuestra sexualidad, buscando siempre el bien y evitando siempre el mal. Llamados a amar, porque Dios ha impregnado un sello en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu que te permite discernir. Anthony, pero ¿cómo lo hago? Yo no escucho la voz de Dios. Por eso que en un principio decía que el camino para poder llegar a esa plenitud, que luego llamaremos virtud, es poder potenciar tus áreas de vida. Esas tres dimensiones es importante que tú las puedas desarrollar, madurar. Y estos tres elementos constitutivos que te va a ayudar mucho a poder definir cuánto es un acto moral o no moral, se componen de tres elementos: del objeto, de la intención y de las circunstancias. Bueno, el objeto nos permite preguntarnos si el objeto al cual estamos apuntando con este acto moral es bueno o es malo. Si es que este objeto, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la parte sexual, que es, por ejemplo, el sexo.
la acción sexual, el tener relaciones sexuales, ¿es bueno o es malo? Nuestra sexualidad. Entonces, por ejemplo, en este caso hemos visto que todo lo que Dios ha creado es bueno. Entonces nuestra sexualidad como objeto propio es bueno. Pero, por ejemplo, si hablamos de otro objeto, mentir, por ejemplo, robar, por ejemplo, asesinar, por ejemplo, son objetos propios de un acto malo, porque el objeto, la acción, es algo malo, es algo que daña. Luego tenemos la intención, que tiene que ver con la finalidad. Y partiendo de esta moralidad sexual, por ejemplo, ver si lo estoy haciendo con una intención recta o con una intención vana. Por ejemplo, puede ser de que yo coja el sexo como un objeto y luego mi intención sea conseguir placer. Entonces esa ya no es una intención recta, ya no es una intención que va hacia el bien, ya no es una intención que va hacia el amor, es una intención que va hacia lo contrario al amor, hacia el egoísmo, hacia la autoestimulación, hacia el placer, hacia el solamente reducirme a mi ser biológico. Y por último están las circunstancias, que son aquellas que de alguna manera empeoran o mejoran estos dos elementos anteriores. Por ejemplo, si el objeto es el sexo, la intención es el placer, una circunstancia podría ser, por ejemplo, hacerlo antes del matrimonio. Esa circunstancia de hacerlo antes del matrimonio podría de alguna manera ser un acto no prudente, podría empeorar los anteriores. Así que, qué importante es tener esos elementos constitutivos para poder discernir acerca de nuestra moralidad sexual. Siguiente diapositiva. Y todos nosotros estamos llamados a la virtud. Anthony, ¿qué es la virtud? Anas, y en especial hoy que hablamos de esta virtud que van a hablar más adelante los demás expositores, que es la virtud de la castidad, que tiene que ver con el orden de la sexualidad. Bueno, la vida en virtud es aquella disposición que tiene el hombre de manera habitual y firme para hacer el bien. Es aquella forma de que tú puedas entregar lo mejor de ti mismo. Y ese entregar lo mejor de ti mismo es importante que lo hagas de manera integral, como te lo decía anteriormente, en tu ser biológico, en tu ser psicológico y en tu ser espiritual. Por ejemplo, si tú dices amar a Dios en tu ser espiritual y quieres buscar esa paz y comienzas a hacer mucha oración, pero te descuidas de tu ser biológico, no estás siendo un hombre virtuoso. Si, por ejemplo, tú dices hacer tu vida de oración, llevas una vida muy bien en cuanto a tu salud, vas al médico, te atiendes y todo eso, pero no llevas una vida psicológica adecuada, tienes conductas no tan buenas, tienes pensamientos no tan buenos, no tienes comportamientos no tan buenos, no puedes manejar tus afectos. Qué importante es poder trabajar también en ese ámbito psicológico, porque como les decía, todos se relacionan y para poder mostrarle ese hombre virtuoso en presencia de Dios, yo lo imagino así, ¿no? Como uno cuando se enamora de alguien, cambia totalmente su vida. Y cuando te vas a presentar antes de ser amado, no te presentas pues todo cochino, andrajoso, mínimo te bañas, mínimo te compras una buena ropita y te presentas ante ese amado. ¿Cómo te vas a presentar ante tu amado? ¿Cómo te vas a presentar ante Dios, que es el amor con mayúscula? Te vas a presentar todo andrajoso con tu área te vas a presentar con tu área psicológica, como se dice coloquialmente, hasta las patas, y te vas a presentar con una vida espiritual mermada por la rutina. ¿Cómo quieres tú presentarte
ante el amado. Porque Dios quiere que tú seas feliz y Dios quiere que tú ordenes todos esos ámbitos de tu vida para que puedas tener un gozo enorme en el corazón. Y la última diapositiva. Dios ha venido a tu vida para traer orden. Y Dios ha creado tu sexualidad en orden. Todo lo que tú tienes, si te comienzas a autoobservar, está en orden. Pero nosotros con nuestra libertad podemos desordenar eso. Por ejemplo, hay ciertas conductas nuestras que pueden generar sobreestimulación sobre nuestro cuerpo y cambiar todo lo que está ordenado. Algunos creen que la masturbación solamente es una conducta y la masturbación es generar una desorganización de tu cuerpo, es generar una desorganización de tu psicología, es generar una desorganización de tu espíritu. Me ha tocado ver personas que practican la masturbación, que ya no pueden interactuar bien con sus parejas, ya no pueden ver igual a una mujer, ya no pueden tener relaciones igual como las tenían en alguna oportunidad. La sobreestimulación lo que hace es exagerar tu sexualidad y tu respuesta sexual ya no es la misma. Entonces, a nivel biológico tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar de que siempre mantenga ese equilibrio. En una conducta descontrolada, podemos no pensar bien, podemos tener una emotividad muy intensa que nos lleve a tener conductas que puedan herir a otros y herir a nosotros mismos. Y por último, en nuestro ser espiritual, lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el egoísmo. Dios creó tu sexualidad para que seas un agente de amor, pero ¿cuántas veces hemos sido agentes de egoísmo? Que hemos pensado en nosotros solamente o hemos caído en el reduccionismo de pensar solamente en el placer y solamente en la genitalidad, en el sexo, y nos hemos olvidado de las demás áreas de nuestra vida. Ese egoísmo daña a ese hombre virtuoso que tú quieres ser. Ese egoísmo daña a ese bien que tú quieres alcanzar. Porque el egoísmo trae aislamiento, el egoísmo trae vergüenza, el egoísmo trae impaciencia. Y esas palabras de vergüenza, esas palabras de impaciencia, esas palabras de aislamiento, de apartarse, es lo que vivieron Adán y Eva en el principio. Por eso que hoy la charla se llamaba, o se llama, ¿cómo fuimos pensados en el principio? Ese principio te va a permitir a ti ver cómo podríamos poner el ejemplo de un carro, ¿no? Cuando uno tiene un carro tiene que conocerlo a la perfección, si no, ¿cómo manejas un carro que no conoces? Tienes que conocer la marca, tienes que conocer el motor, tienes que conocer cada una de las piezas si está funcionando y etcétera, etcétera. Para conocerlo, que es no solamente centrarnos en lo biológico, en lo que vemos, sino también trascender a eso. Nuestro cuerpo tiene un significado, es un agente simbólico y hay que leer ese lenguaje del amor en nuestro cuerpo. Y también para poder amar hay que conocernos. Así que les agradezco mucho este espacio y así que pasamos a si tienen alguna pregunta, alguna duda para poder responder.
Muchas gracias, Anthony. Entonces animamos a las personas que nos acompañan a que puedan realizar sus preguntas de manera ordenada para que Anthony nos pueda iluminar también con la orientación que nos ha venido dando esta noche. Diana, quizás también por el chat pueden escribir algunas preguntas, ¿no? Lo digo porque a veces quizá uno es un poco tímido y tiene una duda, una inquietud, quiere hacerla, pero por el tema un poco de la timidez no se atreve, entonces también puede escribirla. Sí, padre, por supuesto. Con toda confianza escríbanos y los vamos revisando juntos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Verónica, adelante. Sí, por favor. Me gustaría preguntar un poquito con respecto a lo que debemos entender a la sexualidad, ¿no? Porque hoy en día se habla mucho en los medios de comunicación acerca de esta libertad, pero sabemos tergiversada, ¿no? Y cómo transmitir esto pues a los jóvenes, ¿no? De hoy con respecto a esta libertad que es mal, me parece, manejada, ¿no? En los medios de comunicación sobre todo, mal informado. Perfecto, mucho agradezco esa pregunta porque es muy importante en este tiempo cuando necesitamos mucha información acerca de ello y a veces estamos en un momento en que tenemos que justamente deliberar qué es lo mejor, ¿no? Y por eso es que Dios nos ha dado ser racionales. Mientras tengamos mayor conocimiento acerca de estas realidades, y como lo decía, mientras tengamos mayor conocimiento de la realidad de nuestro cuerpo, qué es lo que realmente quiere transmitirnos, vamos a poder discernir mejor acerca de qué es lo que tenemos que actuar a través de nuestra voluntad. Yo creo que en este tiempo la voluntad está mermada por otras cosas. No estamos utilizando muchas veces nuestra razón. Nos estamos dejando llevar por los impulsos. Estamos dejando de ser seres racionales para ser seres más bien, digamos, emocionales. Estamos partiendo de esa forma y eso nos quita capacidad para poder elegir. Y justamente para poder elegir tenemos que tener información de por medio. Si solamente tengo una sola alternativa y me he formado una sola alternativa, es difícil poder elegir. Pero si hay más información sobre ello, yo les podría sugerir de que compartamos con los jóvenes toda la información que haya sobre esta maravilla que es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, todo lo que implica los numerales en el catecismo de la Iglesia Católica acerca de la dignidad de la persona, que los jóvenes puedan comenzar a aparecer su capacidad crítica, que comiencen a preguntarse, se hagan preguntas, porque es importante hacernos preguntas, porque sí, como lo decía en un inicio, nosotros tenemos ese libre albedrío, pero el libre albedrío no se queda solamente en el libre albedrío. Apuntamos siempre a ese bien. Nuestra acción está marcada por el bien, no está marcada solamente porque tenemos la capacidad de decidir. Y creo que es muy importante la pregunta porque nos enrumba a poder mirar eh, este tema de la libertad también ligado a la dignidad y también ligado a la moralidad. Temas que de repente ya en los colegios no se enseñan, ¿no? Había antes, me hablaba mi abuelito, mi papá, que había cursos de filosofía, ¿no? Pero ya no hay cursos de filosofía, ya no se enseña filosofía, incluso ya no se está enseñando los cursos de religión en muchos colegios. Entonces,
¿cómo forjamos la capacidad crítica y esta capacidad trascendente de la persona? Es un poco difícil eso. Así que, bueno, eso es lo que podría responder acerca de esta pregunta. Y creo que hay más preguntas. Gracias. Amigo Anthony, buenas noches. Buenas noches. No sé si nos puedes hablar un poco acerca de la ideología. Se habla que la ideología va siempre contra la dignidad del ser humano. Y en este caso, el hedonismo. ¿Qué nos podrías comentar acerca de ese tipo de ideología de hoy en día, no? Perfecto. Bueno, sabemos que una ideología es un conjunto de creencias que se han afirmado a partir de una cultura. Entonces, si hay un grupo mayor que cree algo, la ideología... No me quiero salir de lo expuesto hoy para no llenarlo de más cosas, pero la ideología forma parte del conjunto de creencias que parte de un aspecto psicológico, ¿no? Y si nos quedamos solamente en un aspecto psicológico, olvidamos los demás aspectos de la persona. Hay muchas personas que he escuchado, incluso he tenido en sesión a personas que practican el feminismo y se quedan solamente, muchas de ellas, en lo que han escuchado y en lo que creen, mas no se han preguntado más cosas acerca de lo que es su cuerpo y más cosas acerca de lo que es su ser espiritual. Nunca habían escuchado de su ser espiritual, solo lo habían escuchado con esos temas del yoga y esas cositas que les recomiendan ahora en este tiempo, pero su ser espiritual es mucho más que eso, porque el hombre está buscando más que nunca ser feliz y tener paz. Eso es lo que el hombre está buscando, pero se le muestra otras formas de poder ser feliz a través de antivalores, no de valores. San Juan Pablo II plantea la teología del cuerpo basada en un filósofo que se llama Scheller, que habla de los valores, ¿no? Entonces, qué importante es hablar de los valores, valores que son tergiversados en el tiempo. Y el hedonismo, por ejemplo, solamente nos centra en el ser biológico, que es centrarnos en ese placer corporal. El hedonismo surge del placer. Y como les he hablado hoy, si nos reducimos al placer, solamente estamos hablando de una parte de la persona. Y el placer tiene que ser bañado por la parte psicológica y tiene que ser bañado por el aspecto espiritual trascendente del ser humano. El cuerpo es mucho más que placer. El cuerpo es la persona. El cuerpo es la persona. Nosotros no nos reducimos solamente a sentir placer en un acto. Tú cuando te entregas en un acto sexual, te entregas íntegramente. Y ese placer no es, cuando tú te entregas íntegramente, no es un placer, no es un placer superficial como lo decía en el video acerca de Aristóteles. No es un placer que te llena la batería a 10%. Cuando tú te entregas con todo, eres un don en sí mismo, el placer se vuelve un placer con mayúscula. Y ya no solamente eres poder, sino que también eres virtud. Formas una comunión con tu pareja. Entonces, ese placer, qué importante es no arrancarlo del lenguaje de las personas, sino que darles otro entendimiento a ese placer, vertirlo, bañarlo de otra cosa. Buenas noches, Creo que en el chat señor hay más Anthony. preguntitas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, 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 te escucha. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Anthony? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones por la ponencia, excelente, y agradeciendo ya de antemano la respuesta a la pregunta que voy a plantearle. Interesante, escuché, ¿no?, que habla de lo que se refiere, ¿no?, a la parte del cuerpo, del alma y al espíritu. Entonces yo tengo una duda, ¿no?, lo relacionado a lo que se refiere al alma, ¿no? Porque también hace referencia, creo que es la parte psicológica. Quisiera que me aclare eso, ¿no?
qué diferencia hay entre el alma y el espíritu, ¿no? Porque habló de los tres temas, cuerpo y alma y espíritu. Entonces me interesa más saber lo referente al alma. No me ha quedado muy claro eso, porque escuché hace poco que hacía referencia que eso es netamente, creo, a lo psicológico. Entonces, por favor, te agradezco que me aclare esa duda. Gracias. Se decía en un inicio, agradezco mucho la pregunta, ¿no? Porque este ha sido un debate mismo en su momento, que ha sido un debate de muchos siglos, este tema de cuerpo-alma, solamente cuerpo, cuál de los dos tiene mayor relevancia, es cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo, alma y espíritu es una fuente bíblica, ¿no? San Pablo habla de este cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Luego, la teología, y eso también está en el catecismo en la Iglesia Católica, rescata esa parte, ¿no? Al alma y al espíritu lo llama como la parte íntima de la persona, la parte que no se observa, la no observable, y la parte del cuerpo es aquello que revela lo íntimo, es aquello que hace observable lo íntimo. Entonces, en un inicio, el alma era tratado como aquello que se mueve, ¿no? Aquello que permite mover el, el, el cuerpo. Por eso es que psique, psicología, significa estudio del alma en griego. Entonces creo que esa parte hace que luego haya ese estudio acerca del alma como aquello interior que permite que el cuerpo se dinamice. El espíritu es aquello que permite que el cuerpo trascienda, es aquello que está mucho más allá del entendimiento de la persona, es aquello que conecta a la persona con el amor, con tales como por ejemplo los valores, las virtudes, por ejemplo términos como la paz, como la justicia, como el amor. Entonces esas realidades eh, también no las podemos ver alejadas del cuerpo y de la psicología. O sea, no las podemos ver alejadas de eso. Tenemos que verlas siempre relacionadas con todo eso. ¿Cómo hacemos justicia a través de nuestro cuerpo? ¿Cómo concebimos el concepto de justicia a través de nuestra razón? ¿Cómo deliberamos qué es justo y qué no es justo? La moralidad que parte de la parte espiritual, pero también de la parte psicológica. Entonces, qué interesante es la pregunta, porque si bien podemos generar una distinción en ambas, al momento de la actuación, que es la dinámica de la persona, la experimentación, tenemos que tratar de mirarla siempre como un todo, ¿no? Ayuda didácticamente mirarla de manera separada, pero es muy importante, yo le diría que lo miremos como que nuestro cuerpo se relaciona con nuestra intimidad y nuestra intimidad se relaciona con nuestro cuerpo en esos tres aspectos. Y es importante fortalecer los tres. Así que muchas gracias por la pregunta. Anthony, vamos con 3 preguntas del público. La primera indica, ¿podría explicar un poco sobre la antropología personalista en la que se fundamenta la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y su relación con el catecismo de la Iglesia Católica? Perfecto. Bueno, hablar de la filosofía personalista de San Juan Pablo II sería hablar de 2 libros enteros de San Juan Pablo II, que parte, o el primero que se llama Acto y Persona, y luego el segundo es Amor y Responsabilidad, que son 2 libros donde él desarrolla, en el primero, qué concibe él como persona, y el segundo, cómo concibe a la persona como un acto de amor, como un como un fin en sí mismo, y cómo concibe a la persona como aquella fuente de dignidad. Entonces, la filosofía personalista de San Juan Pablo II parte mucho en cómo aquella persona puede ser ese acto de amor para el mundo y que esa persona ya de por sí tiene ese derecho a ser amada. Esa persona de por sí
no solamente es aquello que tiene cuerpo, sino que esa persona es el reflejo mismo de Dios para el mundo. Qué importante es eso, porque nos transmite de que la persona no está aislada de esa realidad teológica, como podría llamarse, esa realidad cristiana, sino que la persona es un agente fundamental dentro de eso, porque expresa realidades invisibles. La persona trasciende a su unidad para poder ser llamado a la comunión. La persona está llamada a poder ser reflejo de Dios en el mundo. ¿Y por qué persona y no ser humano, no criatura y todo eso? Porque por lo que dije en un comienzo, la persona tiene una dignidad. No se había hablado de la dignidad de la persona, y recordemos que San Juan Pablo II ha vivido en Polonia en una época muy dura. O sea, él no ha vivido en una época donde la gente de su tierra ha sido tratada muy bonita, vivió en el contexto de una guerra mundial. Entonces, estamos hablando de un personaje que ha visto la cadencia de las acciones humanas. Entonces, es por ello que él habla acerca de esta persona con una dignidad en sí misma, que tiene que ser fuente de amor para los demás y de solidaridad, porque luego en acto y persona habla de ese acto solidario, ese acto de desprendimiento que tiene que tener la persona, pero también como fuente de ese amor. No hay acto más digno de la persona que ser amado. Nadie puede ser tan dignamente tratado que recibir ese amor que tanto necesita. ¿Cuál es? La siguiente pregunta indica, ¿cómo se puede gestionar correctamente las emociones? Es una excelente pregunta. Yo siempre llevo todo manejo emocional a ámbitos singulares, ¿no? No hay una fórmula general para poder manejar tus emociones, pero si puedo dar alguna sugerencia al respecto es, primero, conoce tu ámbito emocional. Fíjate cómo son tus emociones, cuál de tus emociones ponderan más y cómo estas emociones se relacionan con tu parte racional y cómo estas emociones se relacionan con tu parte comportamental, ¿no? Es interesante allí ver la dimensión de las emociones. Por ejemplo, la parte de la intensidad, la parte de la forma de las emociones. No todos tenemos la misma intensidad emocional, no todos, por ejemplo, no sé, de repente ya es tarde y todos estamos viviendo el mismo impacto, no todos nos impacta igual emocionalmente. No todos tenemos la misma dirección de las emociones. Algunos pueden estar preocupados, otros pueden estar enojados, otros pueden estar tristes. Sí es interesante comenzar a observar cuál de ellas prepondera, ¿no? ¿Cuál es la forma de tu emotividad? ¿Cuál es la dirección de tu emotividad? ¿Hacia qué emoción más ponderas? ¿Cuál es la intensidad de tu emoción? Y en función a ese conocimiento, ve evaluando de qué forma y qué cosas en tu medio te pueden ayudar a disminuir cada una de ellas, a ir moldeando tu forma, a ir de repente menguando la intensidad de tu emoción, cómo colabora tu razón para poder menguar tu emotividad, y también a través de qué acciones, a través de tu comportamiento puedes disminuir tu emotividad en ciertos momentos. Muchas gracias, Anthony. Y la última pregunta indica, con respecto al tema de entrega y dar amor, uno como hombre, ¿cómo puede entregarse a su pareja de una manera íntegra? Ok.
Me parece muy, muy importante la pregunta porque es una pregunta que nos toca a todos, ¿no? ¿De qué manera puedo amar más plenamente a mi pareja? Y creo que la mejor manera de poder amar plenamente a nuestra pareja desde el aspecto espiritual es amarla como Dios amó a la iglesia. Creo que esa es una respuesta muy bonita, pero creo que aparte de ello, es interesante poder ver cómo estoy yo siendo un agente de virtud para mi pareja, cómo la estoy viendo, cómo la estoy tocando, cómo estoy hablando con ella, de qué forma estoy pensando sobre ella, de qué forma estoy mostrando mi emoción, mi comportamiento con ella, de qué forma estoy valorando su cuerpo, de qué forma estoy llevándola a que mejore su ámbito espiritual. Aquella persona que ama se entrega de manera que lleva a la plenitud al otro. Entonces, si tú realmente quieres amar plenamente a tu pareja, mi sugerencia es que puedas ayudarla a que ella sea una persona plena. Muchas gracias. Esas serían todas las preguntas por el momento. No sé si, Padrecito César, usted desea dar unas palabras de cierre con alguna oración. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer, Anthony, la buena ponencia que nos has dado, todas las luces que nos has ido dejando a través de tu explicación. Muchísimas gracias. Deseo desde aquí que el Señor te colme a ti, a Indira, que es su esposa, les colme como lo vienen haciendo. Bien, pues antes de hacer la oración final y la bendición, simplemente decirles que este primer tema que nos ha dado Anthony nos ha dado el panorama y nos ha dado los fundamentos para seguir abriendo el abanico y llegar a estos puntos que expresan lo que nuestro subtítulo del taller nos ha manifestado, ¿no? Es el tema de la pornografía y la masturbación. Anthony nos ha dado los fundamentos para que luego en el segundo tema se hable de la pornografía, en el tercer tema sobre la masturbación, mirar lo que eso es, lo que significa, qué repercusiones hay y también cómo enfrentarlo, ¿no? En la masturbación lo mismo, el mismo esquema. El cuarto tema sería cómo sanar esas heridas que ocasionan estas adicciones, estos desórdenes de la sexualidad. Y el quinto tema sería cómo vivir en paz tu sexualidad, ¿no? Que sería el tema, lleva como título el título del taller. Bien, entonces todo esto lo vamos a ir desplegando durante estas 4 sesiones que van a continuar. Sin más, pues ahí está, Anthony nos ha dejado también donde lo podemos encontrar en el Facebook, genial, así que cualquier cosa, pues ahí con Anthony. Bien, sin más, entonces vamos a terminar con esta oración final y luego con la posterior bendición. Te damos gracias, Padre Santo, por esta noche que hemos tenido. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que nos has transmitido a través de Anthony. Te alabamos y te bendecimos también por este regalo precioso de la sexualidad, por este regalo precioso que es la... Queremos seguir poniéndote en tus manos este taller a cada uno de los que están participando. Y lo vamos a hacer con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención, y ya nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo sábado. Con los hermanos de la Sagrada Familia de Nazaret, nos vemos en 15 minutos para empezar nuestra vigilia y así prepararnos para nuestra evangelización. Que tengan una feliz noche, un feliz descanso. Gracias, Padre. Buenas noches con todos. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Santo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Padre. Hasta luego. Chao, Padre. Muy bien. Cuídense. Nos vemos, hermanos. Nos vemos, Diana. Cuídate, Anthony. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.